bendiga ricamente. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a invitarles que abran su Biblia en Romanos capítulo 13. Se nos ha extendido un poquito la reunión, así que si yo me excedo un poquito, hermanos, esto viene desde temprano extendiéndose, así que ya no es mi culpa, ¿verdad? Porque es el ritmo del culto, ¿verdad? Romanos 13. Vamos a hablar un poquito sobre los acontecimientos de estos días. Porque he visto, hermanos, en estas últimas semanas, meses, todo tipo de expresiones cruzadas. Parece que estuviéramos en un tiempo de guerra donde hay violencia de trinchera. Uno se tira para allá, el otro se tira para acá, el otro para acá. Estoy hablando de estas últimas ideologías, las interposiciones que hay allí. Lo que me ha asombrado últimamente y lo que me ha motivado por sobremanera en ese sentido es que a los cristianos tenemos hasta 2 y 3 opiniones sobre el asunto, cuando deberíamos de tener una sola. Porque no es nuestra opinión, es la opinión de Dios. Y nosotros como servidores de Dios tenemos que abrazar no la opinión que podamos elaborar con nuestro entendimiento, sino la opinión de Dios, aun cuando ella sea difícil de comprender. Sabemos que lo más sublime e importante es la opinión de Dios. Entonces, en este sentido, hermano, hace como 2 semanas que estoy pensando por referencia a esto, muchas cosas, porque he notado estas suertes de escaramuzas y sobre todo que se dan, hermano, a nivel público, porque se dan a veces a través de las redes sociales, y noto allí, hermanos, que a veces todo esto trae más que nada irritación en la gente, Entonces, mirando un poco y observando esto, quise observar lo que decía la palabra de Dios con referencia a estos últimos asuntos, amén, que estamos viviendo. Quizás no entienda mucho ahora, pero a medida que vayamos avanzando en el mensaje lo va a comprender bien. Romanos 13, ¿lo tiene ahí? Dice así la Escritura, hermanos. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que actualiza un poquito el lenguaje. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigar. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tiene que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también pague sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar sus sueldos. Ellos sirven a Dios por lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quienes correspondan y den respeto y honra a los que están en autoridad. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos y exaltamos, Señor amado, tu divino y glorioso nombre. Te imploramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú estés manifestando tu gracia, tu poder y bendición sobre nuestras vidas. Háblanos a nuestros corazones. Danos entendimiento, para amado, en lo que tú estás pensando cuando estás poniendo tu palabra, estos versículos, para amado, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está en tu idea, Señor amado, en el nombre de Jesús? Tú que ves mucho más lejos, para amado, aleluya. Tú que ordenas, para amado, los pensamientos de los hombres, para amado, y aún de las naciones, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús es que adoramos y exaltamos, Padre, tu divino y glorioso nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Cuando estaba leyendo este pasaje, hermanos, y estaba estudiando un poquito este asunto, seguramente le pasó lo que a mí me produjo un gran impacto.
Me produjo un gran impacto porque los gobiernos que hoy conocemos, hermanos, son gobiernos que muchas veces no se llevan el aplauso del pueblo. Se llevan la crítica del pueblo por sus malas acciones. Gobiernos corruptos, gobiernos que toman malas decisiones, gobiernos que le dan prioridad, digamos, a algunas ideologías que tuercen las costumbres de las personas, que corrompen las costumbres de las personas. Y entonces, seguramente uno dice, cuando dice aquí que Dios es el que pone a estos gobiernos, que Dios es el que pone allí a estas personas, se me produjo, hermano, un conflicto. Digo, ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo esté escribiendo esto? Entonces traté de investigar un poquito, porque esto es palabra del Señor, investigar un poquito, a ver cuál era el contexto, hermano. Quizás Pablo estaba viviendo un tiempo de mucha bonanza de gobierno, y entonces ahora estaba a fin de esto, y Dios le había puesto esto en su corazón para que lo escribiera. Pero cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, está viviendo o está siendo cultivado, o está en su ejercicio el emperador Nerón. Aquellos que conocen un poquito de historia, Nerón fue uno de los emperadores más sanguinarios y corruptos que pueden haber existido en Roma. Nerón fue el que le prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Nerón era una persona, hermanos, que odiaba esto porque su conducta era pésima, y entonces no quería que hubiera, digamos, una divergencia en el tema de su conducta y el mensaje bíblico. Y el mensaje bíblico, la palabra de Dios, estaba corriendo por todo Roma y llegando a todas sus provincias. Y el mensaje estaba dejando claro de que los hombres se estaban corrompiendo y que esa corrupción que ellos estaban viviendo la estaban plasmando en sus gobiernos, y en vez de estar al servicio de la gente, lo que estaban era oprimiendo a la gente. Entonces, investigo un poco más, y Pablo, hermano, fue un hombre que sufrió mucho con los gobiernos. Él estuvo preso, fue castigado, fue puesto en la cárcel en varias oportunidades, le dieron muchas veces latigazos en sus lomos, pero Dios le inspira para que escriba estas palabras, nada más y nada menos que al imperio romano, que a la gente de Roma. Y dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y déjenme decirlo, hermanos, no es que Dios pone aquí o saca hombres, sino que el hecho es que la autoridad es un pensamiento divino. Todos debemos estar sujetos a autoridad. Cuando el hombre o cuando los seres humanos o los pueblos no están sujetos a autoridad, todo se destruye y se corrompe y se arruina. Por eso Dios siempre ha establecido una línea de autoridad. Por eso Dios nos ha demostrado. Cristo mismo, llegando a esta tierra, dijo que no hacía absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios. Estaba siendo Dios mismo sujeto a sus planes y propósitos divinos. La autoridad es una observación importante por parte de Dios. Amén. Y los pueblos deben reconocer también las líneas de autoridad. Tenemos que obedecer a algunas personas. Tenemos que vivir en obediencia y en sujeción a algunas personas. Amén. Dice aquí la Escritura, hermanos, que Dios ha instituido a estas personas y las ha puesto allí. Por lo tanto, dice el versículo número 1 de su segunda parte, dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela, ¿qué dice allí? Contra Dios. Contra Dios. Cualquiera que se rebele en contra de las autoridades se rebela en contra de Dios. Hoy vi, hermanos, en estas semanas pasadas vi cómo muchos estaban allí justamente haciendo esta suerte de crítica y de consideraciones a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor de la ideología, en contra de la ideología, y toda esta cuestión, hermanos, que hace nada más que exacerbar la conducta de las personas, porque comienzan a veces por una reflexión y luego terminan por un montón de cosas. Al punto, hermanos, que se insultan y dicen todo tipo de barbaridades. Esto lo que hace es exacerbar el corazón. Y muchas de las personas, hermanos, que escriben todo esto, y estoy hablando no solamente de los no creyentes, estoy hablando también de los creyentes,
se están rebelando en contra de lo establecido por Dios. Porque no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que hacen los gobiernos en los pueblos, pero sí tenemos que someternos. Amén. El someterse es un acto voluntario que nosotros llevamos adelante por voluntad propia, porque esta es la ley divina. Esta es la ley divina. Dios dice que esto es lo que se debe de hacer, someterse, no rebelarse. Amén. Si nosotros observamos aún, hermanos, la vida de Cristo, Cristo murió crucificado bajo un régimen de un imperio que hizo atrocidades, como por ejemplo mandar a matar niños porque pensaban que estaban haciendo un rey. Toda la humanidad de Jerusalén, o toda la población, sufrió esto por causa de que hubo alguien que creyó que se iba a levantar un nuevo rey, entonces lo habían que matar, y mataron niños, una atrocidad. Y luego mataron al Hijo de Dios, mataron al Hijo del Señor, también una atrocidad. Pero todo esto se preparó y se llevó adelante bajo la supervisión y propósito divino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios utilizó, hermanos, a todo este régimen, y Dios utilizó a todas estas costumbres retorcidas, y Dios utilizó a este clima político y espiritual que vivía en Jerusalén y todo este imperio romano, para que llegara el momento de que se cumpliera la palabra del Señor, que Cristo debía de morir en la cruz. Amén. Y uno dice, qué atrocidad, pero Dios dice que esto se llevó a cabo por el propósito divino de que el Hijo debía de morir por toda la humanidad en un madero. Así que nada escapa, hermanos, al plan de Dios. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en sus primeras instrucciones como pastor, le dice en el de Tito, capítulo 3, versículo 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Amén, para toda buena obra. Estén sujetos a las autoridades, a los gobernantes, que sean obedientes a los gobiernos. Hay cosas que no nos gustan y sabemos que hay cosas que están mal. Amén. Sabemos que incluso hay leyes que se escriben, hermanos, con un alto grado de injusticia, a veces impuesto por algunas personas que les gusta practicar, a veces a través de la legalización o supuesta legalización, actos de injusticia. Pero Dios nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, y que si no lo hacemos, entonces estamos yendo en contra de Él. Es aquí el punto, hermanos, donde nosotros tenemos que visualizar que no es bueno meterse en alguna de estas corrientes que se están llevando adelante, porque podemos correr el riesgo de estar en contra de Dios. Por supuesto que nosotros debemos ejercer la conciencia que tenemos adentro, y por supuesto que dentro de la ley tenemos que llevar adelante lo que podamos, pero cuidado cuando esto se transforma en un acto de proselitismo, donde hace que las personas terminen exacerbadas y polarizadas por a veces la conducta de querer llevar adelante algo que está bien y puede ser correcto, pero el método puede llegar a ser muy discutible. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros debemos tener cuidado en estas cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27 dice allí: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él le dijo: sí. Cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no nos escandalicemos, ve al mar, échale al suelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abra la boca
hallarás en él un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, amén, pagó impuestos porque Él es hijo del Rey, y si es hijo del Rey tendría que estar exento de los impuestos. Pero para que nadie se alarme, dice, y nadie vaya a pensar mal, vamos a pagar los impuestos. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es el diálogo que se da en este asunto. Dice que en primer lugar, dice que Pedro se encontró con algunos cobradores de impuestos y le dijeron: tu maestro tiene que pasar por aquí también. Él tiene que venir y pasar por aquí y pagar los impuestos como todo el mundo. Y entonces Pedro dijo: sí, por supuesto, tiene que pagarlos. ¿Quién va a ir en contra del gobierno de turno de ese momento, que era un imperio que aplastaba al pueblo judío, que estaba aplastando al pueblo judío? ¿Quién iba a ir en contra de eso? Pedro dijo inmediatamente, le salió de adentro, dijo: sí, no me quiero complicar la vida en este asunto, no me quiero entrar en problemas, sí, hay que pagar los impuestos. Y fue corriendo a la casa donde estaba Jesús para decirles: maestro, tenemos que pagar los impuestos. Maestro, nos vienen a perseguir si no pagamos los impuestos. Maestro, alguien va a venir a ponernos en la cárcel si no pagamos los impuestos. Pero ¿qué nos dice allí la Escritura? Que Pedro había entrado a la casa, no había todavía pronunciado palabra, y dice que Jesús, y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó. Amén. Jesús. ¿Usted conoce, hermanos, lo que es la soberanía de Dios? El Dios que conoce todas las cosas. El Dios que todo lo puede, que todo lo gobierna. Es el Dios al que nosotros servimos. Por eso Jesús ya conocía el corazón de antemano de Pedro, que venía con miedo, con temor. Sabía que un alto riesgo de que lo pusieran preso porque no pagaban los impuestos. Pero antes que pronunciara la palabra, Jesús les dijo y le expresó ese ejemplo: ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Porque quería ver, hermanos, si Pedro tenía claro de que Él era el Dios soberano, que Él era el Hijo de Dios. Quería ver a ver si Pedro estaba por el camino correcto. Y Pedro dijo: por supuesto, los extranjeros pagan, los extraños pagan, el Hijo del Reino paga impuestos. Imagínense el Hijo del Rey pagando impuestos. No, el rey fabricaba, hermanos, todo tipo de leyes y de preceptos para favorecerse a sí mismo. Ley, hermanos, que todavía no ha caducado. Déjeme decirle. Sí, estos ejemplos continúan una y otra vez en los pueblos y en los gobiernos, donde se hacen cosas para favorecerse como gobernante. Y Jesús le dice a Pedro, dice: ¿es cierto que hay que pagar, que el hijo paga impuestos? No, el hijo no paga impuestos, el hijo del rey jamás va a pagar impuestos. Entonces Jesús ahí le tira irónicamente, diciéndole: bueno, entonces, de todas maneras vamos a ir a pagar el impuesto para que nadie se escandalice. Vamos a hacer esto para que nadie se escandalice, para que nadie traiga una situación, digamos, de prejuicio en su vida, para que nadie se sienta mal, para que nadie se sienta incómodo. Vamos a pagar los impuestos. Pero para que ustedes vean que Jesús siempre andaba sin plata, pero tenía todo lo que necesitaba. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo manda a Pedro a hacer lo que más sabía hacer. Amén. Algunos siempre están esperando de que aquí me va a bendecir y me va a traer algo del cielo. Dios te va a mandar siempre a hacer algo que tú sabes hacer. Donde Dios te ha dado la capacidad, el talento, Dios te ha dado, hermano, la impronta para que los recursos que necesiten salgan de lo que tú sabes hacer. Y de esa forma tú no le vas a deber nada a nadie. Ni favores, ni oportunidades, ni nada. Porque tú estás haciendo las cosas de tu propio esfuerzo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Tuvo que ir a hacer lo que mandó el maestro. Fue a pescar.
tiró la línea, sacó el pez. Jesús le dijo, dentro de la boca del pez vas a encontrar las monedas que necesitas para pagar tus impuestos y mis impuestos. ¿Se imagina? En la boca del pez, ¿cómo es el asunto? Es raro, ¿no? Hay muchas cosas que pueden llegar a ser raro para el intelecto del ser humano, pero no son imposibles para Dios. Estamos sirviendo a un Dios que hace las cosas posibles. Amén. Hoy día, hermanos, parece que todas las cosas tenemos que hacerlas nosotros. Que todas las cosas tenemos que llevar adelante los cristianos y defender esto y defender lo otro, porque parece ser que Dios no está listo para defender absolutamente nada. Algunos incluso nos dibujan como si Dios estuviera comiéndose las uñas, nervioso, en pánico por todo lo que va a pasar, porque los países se van al bombo, porque todo se va al abismo, porque ya todo, y están así pensando en que Dios está nervioso, está con los ojos grandes, está transpirando, porque piensa de que ya no hay posible de volver atrás. Hermano, la gente debe conocer la soberanía de Dios. Amén. Nuestro Dios, hermanos, es el que gobierna el mundo. Los hombres hacen malas cosas, seguirán haciendo malas cosas, pero el control siempre será de Dios. Si nosotros vamos a ver algunos ejemplos de estos, por ejemplo, vamos a ver Daniel capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver algunos. Hay muchos ejemplos de la Biblia acerca de la soberanía, de lo que Dios hace en determinado momento. Pero vamos a ver algunos. Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. Dios. Amén. Hay muchos momentos atrás donde Dios puso reyes y sacó reyes. Voy a nombrar algunos de la antigüedad y también de nuestros tiempos, para que podamos entender esta expresión de Daniel, inspirado por el Espíritu Santo y sabedor de que Dios puede hacer las cosas. Porque Daniel estaba experimentando algo extraordinario allí, en su vida. Porque Nabucodonosor se puso una estatua, ¿se acuerdan? Y tenía que estar todo el mundo adorando. Y Daniel y sus amigos dijeron, no podemos adorar a alguien que no sea Dios. Si hay un decreto del gobierno, si hay una cosa, puedo respetar, puedo entender lo que quieren hacer, pero no me voy a inclinar. Y esto demandaba, hermanos, tener un juicio extremo, como por ejemplo, morir y padecer. Pero llegó hasta el final. Y al final Dios libra a Daniel y a los amigos. Y aquel rey Nabucodonosor que quería someter a estas personas y quería destruir a estas personas, termina luego alabando a Dios, porque Dios hizo un milagro en medio de las circunstancias. Ciro, ¿se acuerdan de Ciro el persa? Fue un gobierno posterior al gobierno babilónico. Fíjese lo que dice la Biblia con respecto a Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos. Está escribiendo un incrédulo. Está escribiendo, hermanos, una persona que no pertenecía al reino de los cielos. Está escribiendo a alguien que todavía no había alcanzado salvación. Pero está escribiendo estas cosas y dice: así dice el Señor, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel.
Y Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Dice que Dios, hermanos, torció la voluntad del rey de Ciro. Así no era Ciro. Ciro no era condescendiente con gente que no era de su imperio. Ciro fue alguien que derrotó a Nabucodonosor, que tiró todo un imperio y se restableció aquí. Y ahora está escribiendo y diciendo que Dios ahora le ha dado toda la tierra que Él está gobernando, que el Dios de los cielos, y que le va a construir un templo en Jerusalén. Y no solamente que le va a construir un templo en Jerusalén, dice, sino que todas las personas que están habitando este planeta deben colaborar para la construcción de ese lugar. ¿Se imagina? Esto es una cosa de loco, ¿no? Pero Dios hace así las obras porque Él es soberano. Amén. Él está por encima de todo el mundo. En el siglo XX había un movimiento político que estaba recorriendo el mundo entero. Era el comunismo. Y había grandes naciones que promulgaban esto. E iban en contra, hermanos, de la democracia y en contra incluso de los cristianos. En diferentes lugares mucha gente sufrió detrás de la cortina de hierro, producto de su fe. Y pensaban que esta gente, hermanos, iba a comer el mundo entero. Pensaban que esta gente se iba a devorar el mundo entero. Y que ya no había una alternativa para otra cosa. Que todo iba a llegar a su fin porque esta filosofía, este gobierno iba a derrocar todo lo que había sobre el planeta y se iba a instalar como un gobierno anticristiano. E iba a devorar todas las cosas. Hasta que Dios dijo, esto se termina aquí. Y ese imperio se disolvió. Y esa nación, hermanos, terminó repartida como en 10 distintas naciones. Y los muros que se habían levantado en nombre de esas filosofías cayeron. Y lo que pensaban que iban a alcanzar, y todo el mundo tenía miedo de que ellos iban a alcanzar, Dios dijo, esto se termina acá. Esto se termina acá. Esto no se sigue adelante. Y allí se terminó, hermanos, porque nuestro Dios está sentado en su trono. Entonces, hay ideologías, hay filosofías que nos incomodan, hay cosas que están mal y que se ponen como leyes y están mal. Y debemos decir que están mal, que es un error, que esto destruye la conducta de las personas, que esto arruina a las personas, y debemos predicarlo y debemos anunciarlo sin que esto se nos cambie como una costumbre política o de hacer política. Porque ahí es donde nos metemos en terreno que no nos corresponde. Quizás Dios llame a alguien particularmente y le diga que tiene que ser o tomar el camino de la política, pero la iglesia jamás puede tomar el camino de la política. La iglesia está para predicar el evangelio. La iglesia está para hacer buenas obras. La iglesia está para llevar adelante la palabra de Dios en todo lugar y en todo sitio. Y si alguien nos pregunta, ¿está bien esta cosa? Y nosotros vemos en una escritura que está bien, Dios dice que está bien. Y si está mal, debemos decir, Dios dice que está mal. ¿Y dónde está eso? Está en sus escrituras, en su palabra. Esta no es mi opinión, ni la opinión de los cristianos. Esta es la opinión de Dios, a la cual tenemos que alinearnos como cristianos y como hijos de Dios. Por lo tanto, amén, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Cuando estaba la iglesia primitiva, y con esto ya voy terminando, cuando estamos en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan cuando sanaron al paralítico en la puerta de la Hermosa? ¿Se acuerdan? Bueno, busquen capítulo 4 de Hechos ahora, versículo 1. Pedro y Juan allí hicieron un milagro extraordinario. Un enfermo
fue sanado. Amén. ¿Usted cree que eso es un buen hecho? ¿Usted cree que eso es algo loable? ¿Algo de aplaudir? Un enfermo, hermanos, una enfermedad congénita, fue sanado instantáneamente. Miren lo que pasa, hermanos, cuando hay personas que practican la corrupción. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, gente de su mismo, o que deberían tener mismos intereses. El capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿Usted se imagina que ese hecho era un hecho que merecía la cárcel? Sanar a un enfermo de una enfermedad congénita que nació con ese problema. Pero así terminaron en la cárcel, haciéndole el bien. Haciendo el bien, terminaron en la cárcel. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. Mire, fíjese, tremendo, ¿no? Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndoles puesto en medio de ellos, les interrogaron, ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra de angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo junto a ellos de pie el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir de fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a algún hombre, alguno en este nombre. Cuando ellos llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Tiempo de la iglesia primitiva, cuando estamos haciendo las primeras cosas. Ahora se levanta, digamos, el propio linaje del sacerdocio en contra de ellos porque habían sanado a un enfermo. Y el mensaje ahora estaba direccionado no hacia el templo, sino hacia Jesucristo. Entonces ellos empezaron a estar nerviosos y lo pusieron en la cárcel. Y luego lo sacan para juzgarlo. Y le dicen, ¿por qué hacen todas estas cosas? Y dice así que Pedro y Juan le dijeron, hacemos todas estas cosas porque ustedes han crucificado al Hijo de Dios. ¿Se imaginan? Los acusó de asesinos en ese momento. Y no solamente de asesinos, sino de haber cometido algo horrendo en contra de Dios, siendo que ellos eran del linaje sacerdotal y del gobierno de Jerusalén. Ustedes sacrificaron y condenaron al Hijo de Dios. Pero por la gracia divina, hermanos, estas personas no pudieron hacer absolutamente nada. Por la gracia de Dios no pudieron hacer ninguna cosa, ningún daño. Entonces después se sentaron a deliberar qué iban a hacer con este asunto y dijeron, vamos a molestarlos para que no prediquen más. Y cuando le dijeron, ustedes no pueden predicar más en el nombre de Jesús, ellos le dijeron, utilizando la palabra de Dios, que ellos mismos conocían, juzgad ustedes si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Lo estaban volviendo a acusar de personas que iban en contra de la palabra de Dios y no le pudieron hacer absolutamente nada. Hermanos, eso es un acto divino.
Eso es, hermanos, la soberanía de Dios protegiendo a sus siervos. Amén. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros hacemos lo que está en la palabra de Dios y no utilizamos la palabra de Dios para ir en contra de otros, sino justamente para anunciarla como tal. Palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces, trayéndola a nuestros días, ¿usted cree que Dios está nervioso por todo esto que estamos viviendo y que tenemos que hacer hoy día? ¿Usted cree que Dios está nervioso? ¿Usted cree que Dios está sudando por ver qué es lo que pasa? ¿Usted cree que Dios, hermanos, está intranquilo, caminando como un loco de un lado hacia el otro de alguna habitación por no saber qué es lo que va a hacer? Déjeme decirle, hermanos, lo que Dios hace en circunstancias como esta. Apocalipsis 5:13. Y a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono. Jesucristo está sentado en el trono. ¿Sabe qué significa estar sentado en el trono? ¿Sabe lo que quiere decir estar sentado en el trono? Es que está gobernando. Cristo está gobernando este mundo. Cristo está llevando adelante, hermanos, este barco que se denomina mundo. Jamás ha perdido el control, aun cuando los hombres hacen cosas malas, aun cuando los hombres hacen cosas erróneas, aun cuando los hombres escogen hacer el mal. Dios no ha perdido el control. Entonces no se asuste, no entre en pánico, no haga ningún proselitismo con estas cosas, no escriba en el Facebook cosas así contra esto y lo otro y aquello, porque esto hace enfurecer a la gente, y la gente enfurecida, hermanos, pierde la cabeza. La gente enfurecida, hermanos, no actúa con el corazón, actúa bajo los instintos, actúa bajo instintos, hermanos, que tiene lo más escondido del ser humano, que a veces son violentos. Entonces, cuando le vengan a preguntar, si usted diga cuál es la opinión de la palabra de Dios, transmita el mensaje de Dios. Y lo haga lo que tiene que hacer con respecto a su conciencia, lo que su conciencia le está diciendo hoy, según las Sagradas Escrituras. Tenemos que actuar en determinadas cosas, pero esto no puede ser, hermanos, un proselitismo alocado, demente, donde incluso confunda a las personas. Dios está sentado en el trono. No se ha perdido nada. De hecho, Dios nos advierte, hermanos, que los tiempos finales van a ser difíciles, que las cosas van a ir de mal en peor. No diga eso, pastor, que va a ir de mal en peor, pero eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Es una advertencia para que usted se ponga firme, se pare firme. Es una advertencia para que usted, cuando vea cosas, no piense que Dios está tomándose vacaciones. Párese firme, apriete los dientes, aguante, porque Dios está sentado en su trono. Y Dios va a decir un día, esto va hasta aquí y se va a terminar todo. Esto va hasta aquí, no va a pasar más nada, aquí se termina. Cuando Dios dice eso, se termina. Porque Dios es el que pone reyes y saca reyes, levanta aquí y baja allá, y todo se termina. Dios, hermanos, es un Dios que está en estado de soberanía. Nada ha perdido. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor de Jesús. Todavía nos queda el servicio de Santa Cena y algunos ya están bostezando.